03, ¿no? Que es la edición digital 3 del año 2019. Este es un procedimiento de calibración realizado por el CEM de España, el Centro Español de Metrología. Es como el INACAL, pero allá en España, ¿correcto? Más que todo, la charla es para ver sobre el procedimiento en sí, ¿correcto? Algunas cosas que hay que tener en consideración para aplicarlo para el momento de realizar las calibraciones, ¿correcto? ¿Cuál es el objetivo y el alcance del procedimiento? ¿Sí? Como podemos leer, el objetivo de este procedimiento es definir el sistema a utilizar para la calibración de manómetros, bacómetros y manovacómetros de lectura directa de presiones relativas con relación a la presión atmosférica, ¿sí? Cuya clase sea igual o peor, o mejor dicho, mayores, ¿no? A 0,05, ¿sí? Acá usan el término peor al decir que es una de mayor clase, ¿correcto? Consideremos, hay algunos términos, recordemos que hay algunos términos que quizás no sean aparentemente correctos, pero recordemos que, como les dije en un inicio, este es un procedimiento español. Sí, entonces ellos en su gramática, ¿no? En su manera de expresarse es el adecuado, mientras que para nosotros quizás no tenga mucho significado, quizás. ¿Ok? El alcance, el alcance de este procedimiento, ¿sí? Va desde los menos 0,1 megapascales hasta los 70 megapascales, ¿sí? Cuando el fluido utilizado es un gas, y hasta los 160 megapascales cuando el fluido manométrico es un líquido, ¿sí? Aunque se puede encontrar manómetros fuera de estos rangos. De ahí su amplia aceptación a nivel industrial, ¿correcto? Porque el líquido tiene más alcance, pues porque en los líquidos tienen mayor efecto de compresibilidad, ¿correcto? Ya, entonces, eh, bueno, eso es hasta el alcance con aire y con agua. Bueno, con líquidos en general, ¿sí? Correcto, con líquidos. ¿Sí? Hay diferentes líquidos que obviamente se pueden usar debido a los efectos de compresibilidad que tienen estos líquidos, ¿sí? Definiciones. Estos conceptos son muy importantes que hay que tener en presente, ¿sí? Porque son los que no pueden confundirse, ¿correcto? Acá hemos incluido algunos procedimientos, perdón, algunas definiciones que están mencionadas en el PC004, la tercera edición. Este procedimiento es realizado por INACAL, ¿no? El ente nacional, y pues en ellos vemos que definen lo que es la presión absoluta como presión que se mide a partir de la presión cero absoluto o vacío absoluto, ¿correcto? Esa es la presión absoluta. Mientras que la presión atmosférica es la presión que ejerce la atmósfera que rodea a la Tierra sobre todos los objetos que se hallan en contacto con ella. ¿Sí? Es la presión que estamos sometidos todos, no todo aquel cuerpo, todo aquel ser que esté dentro de este planeta. La presión relativa es la presión definida respecto a la presión atmosférica. Cuando la presión a medir es mayor a la presión atmosférica, se conoce como presión relativa positiva o presión manométrica o presión positiva. Cuando la presión a medir es menor a la presión atmosférica, se conoce como presión relativa negativa o presión de vacío. ¿Sí? Es decir, esta presión es más que todo la que indican los manómetros que están instalados en máquinas o en otros equipos, ¿no? Es la presión que mide a partir de la presión atmosférica hacia lo que está ejerciéndose, ¿no? En el sistema. La presión diferencial es la presión que mide la diferencia entre dos presiones diferentes. ¿Sí? Y la presión, bueno, los conceptos que involucran el MES 03, ¿no? Del CEM de España, tiene la presión absoluta,
lo define de una manera más sencilla. La presión medida cuando la referencia es el vacío, ¿no? Es bastante más concreto con lo que indica el PC de INACAL. La presión relativa es la presión medida cuando la referencia es la presión atmosférica, ¿no? Mucho más corto. Y la presión diferencial se aplica a todos aquellos casos donde la presión de referencia llamada presión estática o presión de línea es diferente del vacío o de la presión atmosférica. Estos conceptos han sido extraídos de, acá está la referencia de la Mesure de Expression Statics, ¿sí? Es una referencia de donde se han sacado estos conceptos. Generalidades que se tienen en el procedimiento, ¿sí? Más que todo acá se está describiendo cómo es el funcionamiento de un manómetro, ¿no? La parte interna. Los manómetros, bacómetros o manovacómetros constan de un elemento sensible a la presión, un dispositivo de transmisión de la indicación y un indicador del valor de la presión, ¿sí? Eh, Consiste básicamente en un tubo de sección elíptica curvado en forma de arco y tapado por un extremo, ¿sí? Como podemos ver en la imagen del lado derecho, ahí vemos en el fondo el tubo curvado, ¿sí? Que es donde se almacena la presión. El otro extremo es fijo y por el cual se aplica la presión a medir, ¿no? Entonces vemos que en este extremo, el extremo inferior es por donde entra la presión y el extremo cerrado es el extremo superior, ¿sí? Al aplicar la presión, el tubo se extiende a enderezarse ligeramente y el movimiento resultante del extremo cerrado del tubo se transmite a una aguja indicadora y mediante un sistema mecánico compuesto por un sector dentado y un piñón, ¿no? La aguja indicadora se mueve sobre una escala graduada en unidades de presión, ¿no? Entonces vemos que al ejercer presión, esta sección curvada se va a tender a enderezarse, va a jalar acá un pequeño resorte y eso genera que el mecanismo, ¿no? Desplace la aguja, ¿no? Sobre la carta, ¿no? Del manómetro y pues se pueda leer la presión que se está ejerciendo. Existe otro tipo de elementos sensibles a la presión, mecánicos como la membrana y la cápsula, y de tipo electrónico como piezoeléctricos, capacitivos, resistivos, ¿no? Por ejemplo, los sensores tipo piezoeléctricos envían señales eléctricas dependiendo de la presión o la fuerza que se ejercen sobre su superficie, ¿correcto? Es por eso que se aprovecha eso para poder tener lecturas de valores de presión. Estos manómetros se utilizan en general en cadenas de medida, también como patrones secundarios o patrones de trabajo, dada su robustez y manejabilidad. En algunos laboratorios a nivel industrial son utilizados como patrones de referencia, ¿correcto? Los errores típicos de los manómetros van desde el 0,05% de su rango de medida para los de máxima presión hasta el 4%, ¿no? Se recomienda para su calibración utilizar otro manómetro cuyo patrón, perdón, como patrón cuya incertidumbre sea al menos un cuarto de la exactitud del manómetro a calibrar. Sí, entonces acá tenemos una pequeña consideración con respecto a la selección del patrón, ¿sí? La cual es que tiene que ser un cuarto de la exactitud del manómetro que se va a calibrar. La calibración consistirá en la comparación directa entre el patrón a utilizar y el manómetro a calibrar, a un nivel de referencia previamente definido, que se elegirá de tal manera que las correcciones a realizarse sean nulas o mínimas. ¿Sí? Acá hay un concepto rápido de lo que es calibración, que es básicamente la comparación entre la indicación de un patrón y el instrumento que se va a calibrar. Bueno, si hablamos de presión, entonces también tenemos que saber las unidades en las cuales se mide la presión, ¿no? La unidad de presión en el sistema internacional es el pascal, unidad derivada cuyo símbolo es PA, ¿no? Pa. Algunas unidades utilizadas son el bar, que equivale a 10 a la 5 pascal, y los milímetros de mercurio, ¿no? Que equivale a 133,322 pascal, ¿no? También aparecen a lo largo del procedimiento el símbolo porcentaje de humedad relativa, que se refiere al porcentaje de humedad relativa, lógicamente. Y acá, por ejemplo, podemos ver un cuadro donde hay diferentes valores de conversión
entre las unidades de presión, ¿correcto? Respecto a quién fue Pascal, ya con un poco de etimología de dónde salió esta palabra, o en este caso este apellido. ¿Sí? El Pascal, símbolo PA, es la unidad de presión del Sistema Internacional de Unidades. Se define como la presión que ejerce una fuerza de 1 newton sobre una superficie de 1 metro cuadrado normal a la misma. Es la unidad de presión derivada del Sistema Internacional, como ya se dijo, que se utiliza para cuantificar la presión interna, la tensión, el módulo de Young y la resistencia máxima a la tracción. Sí, entonces el Pascal se usa para diferentes mediciones, ¿correcto? La unidad lleva el nombre de Blaise Pascal, conocido por sus contribuciones en la hidrodinámica, la hidrostática y sus experimentos con un barómetro. El nombre Pascal fue adoptado por la unidad, por el sistema internacional, ¿no? Como Newton sobre metro cuadrado, por la 14ª Conferencia General de Pesos y Medidas, ¿no? Y vemos justamente que un Pascal equivale a 1 Newton sobre metro cuadrado, ¿correcto? Eso viene a ser un Pascal. Estos conceptos, por cierto, fueron extraídos de la Wikipedia. Equipos y materiales que se van a emplear para la calibración de los manómetros, ¿no? Según el procedimiento SEM, ¿no? Que estamos desarrollando. Patrón o patrón de trabajo. Como tal, se utilizará un manómetro de precisión que pueda ser analógico o digital y con una incertidumbre deseable de medida del patrón al menos 4 veces mejor que la incertidumbre máxima que se espera del manómetro a calibrar. ¿Correcto? La clase siempre es indicativa cuando no siempre refleje la realidad del manómetro a calibrar. Deberá tener vigente su certificado de calibración, lógicamente, trazable a una entidad acreditada o un laboratorio nacional y cubrir todo el rango de manómetro a calibrar. ¿Correcto, chicos? Entonces acá tenemos algunas indicaciones, como dice, ¿no? Primero que nada, el manómetro patrón tiene que cubrir todo el alcance del manómetro a calibrar. ¿Correcto? También menciona que el manómetro tiene que estar calibrado, ¿no? Con una trazabilidad a una entidad acreditada. Esto con la finalidad, lógicamente, de asegurar los resultados obtenidos. Que más indica que la clase tiene que ser también superior, ¿no? 4 veces mejor que la de incertidumbre, no, perdón, la incertidumbre del patrón tiene que ser 4 veces mejor que la del manómetro que se va a calibrar, ¿sí? El manómetro utilizado como patrón podrá ser del tipo controlador de presión, que son aquellos que tienen integrado un sistema de regulación y control de la presión. Bueno, incluye como patrón, en este procedimiento incluye como patrón los que son controladores de presión, que son instrumentos ya programados que generan una presión determinada. ¿Sí? Generadores y controladores de presión, ¿no? Lo que nosotros habitualmente llamamos como bancos, ¿no? Es necesario disponer de un medio para generar las presiones a medir. En ocasiones, cuando el manómetro a calibrar no es muy preciso, podría utilizarse simplemente un buen manorreductor, pero lo mejor es disponer de un generador de presión con regulador grueso y fino, capaz de estabilizar el sistema perfectamente y que sea capaz de regular con valores mejores que la resolución del manómetro a calibrar. ¿Sí? Esto con la finalidad de lograr la estabilidad en la lectura. Sí, recordemos que cuando vayamos a calibrar es necesario poder tener una lectura estable, ¿sí? Y pues estos nos apoyamos justamente en los bancos de presión, ¿no? Acá, como les digo, en España pues le llaman como generadores y controladores de presión. ¿Qué otros materiales se va a emplear? Medidores de condiciones ambientales, ¿no? ¿Por qué es importante estos medidores de condiciones ambientales? Pues todos habremos visto que bueno, vamos a usar líquidos o gases y estos líquidos o gases van a estar sometidos, o mejor dicho, van a estar influenciados de las condiciones ambientales. Si
hay más temperatura, los gases y o líquidos se tienden a expandir y por lo general y van a generar más presión dentro del sistema, ¿no? En este caso dentro de los bancos de presión. Entonces es necesario regular la temperatura y otras condiciones ambientales en el momento que se realizan las calibraciones, ¿sí? Para este tipo de instrumentos, en general, las correcciones a aplicar por variación en las condiciones ambientales suelen ser muy pequeñas y tener poca influencia en el valor final de la incertidumbre asignada, pero en condiciones extremas de uso pueden ser importantes, aparte de las correcciones que hubiera realizarse en los patrones, por este motivo que pueda ser significativo, ¿sí? Esto también hay que considerarlo porque el patrón que vayamos a emplear es calibrado en unas determinadas condiciones ambientales. Y entonces tenemos que asegurarnos que al momento de emplearlo sean las mismas condiciones ambientales en las que fueron calibrados, ¿no? Para así asegurarnos de que las mediciones que estamos obteniendo sean las correctas. Se recomienda utilizar para la medida de condiciones ambientales instrumentos con exactitud de al menos un grado Celsius para la medida de la temperatura y más o menos 5% de humedad relativa para la medida de la humedad, ¿sí? Entonces esas consideraciones hay que tener respecto al equipamiento que controla o que monitorea las condiciones ambientales. También vamos a emplear racores, llaves de aislamiento y tuberías. ¿Qué son los racores? Como les dije, este término es de España, ¿sí? Y pues los racores no son más que los acoples, ¿no? Como podemos ver a la derecha. Son los diferentes tipos de acoples que vamos a emplear para, ya sea reductores, para instalar los manómetros, o tipos coditos o tubos, ¿no? Con la finalidad de alcanzar la altura requerida, ¿sí? Es importante disponer de tuberías adecuadas al fluido y la presión utilizada, así como los de los racores, ¿no? O los adaptadores, como les conocemos, llaves y purgas que se cumplan con la norma vigente de seguridad. Para medidas de presiones neumáticas bajas es recomendable el uso de tuberías de nylon flexible, para presiones hidráulicas de tuberías de acero inoxidable, ¿no? Como les digo, obviamente tuberías de acero para presiones hidráulicas porque soportarían más presión, ¿no? A diferencia de las tuberías flexibles que lógicamente podrían reventarse en altas presiones, ¿no? Operaciones previas, ¿no? Hay que tener ciertas consideraciones al momento eh, de instalar o realizar las calibraciones, ¿no? Comprobará que el manómetro esté identificado con una marca, modelo y número de serie correspondiente o un código interno del propietario. ¿Por qué? Porque esto es, a veces el propietario podría mandar múltiples equipos de todos de maneras idénticas y pues para no generar confusiones, pues se le asignaría algún código. En este tipo de manómetros es bastante corriente. en- bueno, le decía, en este tipo de manómetros es bastante corriente encontrarse instrumentos sin modelo, marca o número de serie. En este caso se le asignará un código de identificación que se grabará o se fijará de manera adecuada, ¿no? Sobre el manómetro. Se comprobará el estado de la carátula y aguja indicadora para manómetros analógicos y de dispositivos indicador para manómetros digitales. Además, se comprobará la respuesta a las variaciones de presión para ambos, ¿no? Entonces, como vemos, hay que asegurarse de que el manómetro esté en óptimas condiciones, ¿no? Por ejemplo, ya han llegado manómetros con lunas rotas o manómetros con la parte roscada bastante movible, ¿no? Sin mencionar la carátula torcida o la aguja suelta, ¿no? Entonces, en esos casos no es
recomendable calibrar estos manómetros, ¿no? Por lógicas, por temas lógicos, ¿no? Obviamente una aguja que no está estable, pues no va a arrojar o no se va a observar una lectura estable. Si la carátula está torcida, al momento de que la aguja se desplace, pues estará trabándose. ¿Sí? Una luna rota puede ser muy peligroso, ya que al ejercer presión, ¿no? El manómetro ser un instrumento que es sometido a presiones, este podría reventar, ¿no? Literalmente reventar. Los manómetros que vayan a ser utilizados con oxígeno, acetileno o cualquier fluido tóxico, perdón, o inflamable deberá estar igualmente identificado siguiendo las normativas vigentes. Cualquier duda sobre el fluido utilizado, líquido o gas, se consultará con el peticionario, o en este caso el propietario del manómetro. Cualquier anomalía detectada se hará saber al cliente antes de realizar ninguna medida. Ya. Esto porque esto debido a que lógicamente si son manómetros con finalidades médicas quizás no podríamos estar contaminándolos, ¿no? Con líquidos o con cualquier otro fluido, pero bueno, fluido, ¿no? No sabemos cómo podría ser cómo podría reaccionar al momento de reinstalarlo, ¿no? En su lugar habitual de trabajo. Sí, es por eso que se tiene que tener consideraciones siempre de qué clase de ambiente es usado el manómetro. Las condiciones ambientales en cuanto a temperatura y humedad están dentro de los márgenes especificados por los fabricantes de manómetros a calibrar y del manómetro utilizado como patrón, ¿no? Como les mencioné, es muy importante saber o tener en consideración la temperatura de uso del manómetro, ¿sí? Con la finalidad, y especialmente en el caso de los patrones, la temperatura a la cual ha sido calibrada, pues para obtener o asegurarnos de que los resultados dados en el certificado de calibración sean aplicables, ¿no? Al momento de estar usando el manómetro. ¿Qué otras consideraciones se deben tener presentes, ¿no? Más importante que estar en una temperatura determinada es su estabilidad, ¿correcto? Deberán medir las oscilaciones térmicas durante la calibración para realizar las correcciones si fueran necesarias. En función de la incertidumbre esperada, ¿no? Y calcular la incertidumbre correspondiente a este factor de influencia, ¿no? Como les digo, la estabilidad térmica, especialmente en los patrones, es muy importante tenerla presente, ¿sí? ¿Qué más se tiene que tener presente? Pues se comprobarán fugas en el sistemas hidráulicos o neumáticos, no es decir, en los bancos de presión que usemos. Y se desperezará el manómetro subiendo y bajando presión 2 o 3 veces hasta fondo de la escala, es decir, generará presión en toda la escala del manómetro. Una idea de la existencia de fugas nos la dará un indicador del manómetro inestable que va disminuyendo de forma continua. Esta comprobación cobra especial relevancia cuando el patrón utilizado es un comprobador de presión, perdón, un controlador de presión. Y la calibración se realiza con el patrón controlando el valor de presión en el momento de registrar las indicaciones que los instrumentos, ya que en una fuga en el sistema de calibración ocasionaría que la presión a la que están sometidos patrón e instrumentos a calibrar no fueran iguales. Acá hay que tener presente y a veces no confundir
Más que todo, cuando se genera la presión de manera rápida, el sistema debe alcanzar un equilibrio de la presión, pues justamente debido por el efecto de la presión que se ha generado en el banco, ¿no? Entonces, al generar presión, el sistema, el fluido interno, va a tender a calentarse, ¿no? Porque es comprimido. Entonces, hay que esperar que hay que esperar que la presión del sistema pues se estabilice, ¿no? Bueno, más que todo la presión, la temperatura del sistema se estabilice, ¿no? Porque mientras está el fluido con temperatura alta, pues va a tender a generar más presión, ¿no? Y cuando se vaya enfriando, va a ir bajando la presión, ¿sí? Esto no hay que confundirlo con las fugas que pueda tener el sistema, ¿sí? Este efecto, debido a una presión, a generar la presión dentro del banco de manera brusca, es el efecto adiabático. ¿Sí? Es un efecto adiabático que a veces es confundido o puede ser confundido con fugas del sistema. ¿Sí? ¿Cómo evitar el efecto adiabático? Justamente generando la presión o ejerciendo presión de manera lenta, dándole tiempo al sistema, al fluido interno, a estabilizarse termodinámicamente, ¿correcto? Entonces, cuando ejerzamos presión en los sistemas, no hay que generarla de manera brusca, por así decirlo, ¿no? Sino hay que tenerle paciencia para que el efecto diabático no sea confundible con efectos de fuga en el propio sistema, ¿sí? Manómetro y patrón se colocarán al mismo nivel de referencia siempre que sea posible para minimizar las variaciones de presión por diferencias de altura. En caso contrario, se harán correcciones, ¿sí? Como sabemos, la presión es está influenciada por la altura, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, a alturas más altas la presión es menor, mientras que a alturas bajas la presión es mayor, ¿no? Entonces, de manera similar para los manómetros, ¿no? Si un manómetro está por encima del otro manómetro, este manómetro tendrá menos presión que el otro manómetro instalado por debajo. Sí, es por eso que hay que tener presente las diferencias por las alturas y de preferencia mantener los manómetros a la misma altura para que estas correcciones por diferencia de alturas sean mínimas. El patrón se programará a ser posible en las unidades que el manómetro calibrar. Bueno, esto no tenemos mucho en cuenta, ¿no? Más que todo en manómetros digitales, pero no lo consideramos mucho. ¿Por qué? Porque el manómetro es calibrado en una unidad. Sí, entonces las correcciones que nos dan el certificado son en esa unidad, ¿no? Entonces los calibramos o como a los patrones los usamos en las unidades que han sido calibradas, ¿correcto? Una vez que se ha comprobado el estado de todos los equipos y medios auxiliares y estos han alcanzado la estabilidad térmica y eléctrica, se procederá a la calibración del manómetro, ¿sí? Entonces hay que tener en consideraciones todo aquello que se ha dicho. Acá, por ejemplo, podemos observar la relación de las alturas para los manómetros, ¿no? Acá hay un pequeño esquema, ¿no? El cual está en el propio procedimiento, ¿no? Donde podemos observar aquello, ¿no? Se seguirá uno de los siguientes esquemas. Los instrumentos que aparecen son solo a título de ejemplo, ¿no? Entonces podemos ver que es la presión relativa positiva o presión manométrica en medio gas, ¿no? Podemos ver en la parte inferior un generador de la presión, que puede ser una bomba manual o un tanque de gas, ¿no? Al lado superior izquierdo podemos ver los ejemplos de instrumentos patrón, ¿no? Y al lado derecho ejemplos de instrumentos a calibrar, ¿correcto? Vemos, por ejemplo, que un manómetro analógico, su centro o nivel de referencia sería el centro de la carátula, ¿correcto? Y al igual que un manómetro de indicación digital, ¿sí? El centro. En caso de que sea un sensor de presión, pues se utilizará la parte inferior, ¿correcto?
Y esa diferencia de las alturas es lo que tenemos que tener en presente al momento de instalarlo o al momento de tener las correcciones de altura. Entonces, respecto al proceso de calibración, se seguirá la secuencia. El proceso de calibración seguirá la secuencia descritas a continuación, ¿no? Primero se realiza una comprobación inicial en 3 puntos, 1/3, 2/3 y 3/3 del manómetro. Previamente a la calibración deberá chequearse 3 valores en la parte baja, media y alta del manómetro, ¿no? Como se dijo anteriormente. Estos datos iniciales nos indicarán cómo se encuentra el instrumento desde su última calibración, si es que se dispone de la data, ¿no? De una data anterior, y si es necesario su ajuste. De esta forma tendremos información del estado del instrumento, ¿no? Entonces, realizando esto, podemos ver el estado del manómetro antes de su calibración propiamente dicha. Ajuste si fuera necesario. Esta secuencia deberá realizarse siempre previa consulta al usuario, ¿no? Y es lo que se hace también en el laboratorio, ¿no? Si vemos un manómetro que está desviado, pues se consulta, ¿no? Si va a desearse realizar algún ajuste, ¿no? Pero también tener presente si es que el manómetro permite el ajuste, ¿correcto? Cuando los valores indicados por el instrumento sean mayores a los permitidos según sea su tolerancia o clase, o cuando los errores encontrados sean superiores a unos límites establecidos, ¿sí? Y por último, la calibración. Es la calibración propiamente dicha y se debe aplicar siempre después de la primera secuencia o de la segunda si el cliente ha autorizado el ajuste, ¿no? Entonces, estas son las secuencias que recomienda el procedimiento, ¿no? Hacer una precarga, por así decirlo, de una prueba previa, ¿no? En los 3 puntos para determinar si necesita ajuste, el ajuste en sí y la calibración, ¿correcto? Respecto al proceso de calibración, otro punto a tener en cuenta es la definición de los puntos de medida. Sí, esto es muy importante porque no todos los manómetros se calibran en la misma cantidad de puntos o en una misma ¿no? O en cantidad de secuencias o repeticiones, ¿no? La calibración cubrirá todo el rango del instrumento. Se realizarán al menos 5 puntos que estarán regularmente espaciados desde el 10% al 100% de su rango, además del cero si no tiene tope. Deberá tenerse en cuenta la posibilidad de que el titular del instrumento elija los puntos de calibración. En este caso, el procedimiento se realizará de la misma forma, pero en los valores definidos por el usuario. ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, esto hay que tener muy en cuenta, ¿no? La calibración se realizará desde el 10% del instrumento, ¿sí? Y se llegará hasta su 100%. La calibración, continuando con la calibración, una vez expresado el manómetro y definidos los puntos de calibración, se procederá a calibrar el instrumento. Con el generador o bomba manual, seguirá generando presión hasta encontrar un valor cercano al primer punto definido de presión, ¿no? A los que ya vimos previamente establecido. A continuación, con el volumen variable, se ajustará la presión hasta que la lectura del patrón o instrumento sea la deseada, ¿no? Es decir, se hará con un ajuste fino hasta el valor que se esté deseando lograr. Se recomienda fijar la indicación de la aguja del manómetro a los trazos de la escala cuando el manómetro calibración analógico y por el contrario, fijar la indicación del patrón cuando el manómetro sea digital, ¿no? Esta es una recomendación. En el caso de que el manómetro calibrar sea analógico, la lectura del mismo se realizará después de haber hecho vibrar ligeramente para evitar errores producidos por fricciones mecánicas. No es lo que se hace, ¿no? Se le da unos pequeños golpes al manómetro si es tipo aguja. La medida será válida siempre que el sistema sea estable y no se observen saltos o variaciones en las indicaciones del patrón e instrumento. Como ya les había mencionado, la lectura tiene que ser estable para considerar que el equipo o que el sistema es el adecuado, ¿correcto?
Se repetirá este paso con el siguiente punto de calibración, siempre aumentando la presión hasta llegar al valor máximo definido, ¿no? Es decir, se irá subiendo la presión desde el 10% hasta alcanzar el 100%. El mismo proceso se realizará, pero ahora en sentido de presiones decrecientes, hasta llegar al cero del manómetro, ¿sí? Después de haber alcanzado el cero, perdón, el 100%, se vuelve a repetir el valor. Para esto hay que dar una ligera sobrepresión a la indicación del manómetro y volver con el máximo, pero esta vez ya de manera creciente hasta el 10% y finalizando con el cero del equipo. Se recomienda realizar 2 series de medidas para manómetros de clase de precisión 0,25 o peor, o mejor dicho, mayores, y 3 series de medidas para manómetros de clase de precisión mejores a 0,25. Las series se realizarán siguiendo los ciclos definidos anteriormente, creciente y decreciente, con lo cual obtendremos 4 valores por puntos de calibración para el primer caso y 6 para el segundo. ¿Correcto? Ahora, acá no indica, ¿no? Pero, por ejemplo, si no mal recuerdo, en el procedimiento de INACAL menciona que hay que considerar más puntos para el caso de los manómetros de una mejor clase, ¿no? Es por eso que nosotros como laboratorio realizamos 10 puntos para los manómetros que son de mejor clase, ¿no? Y es también como los manda INACAL o los manda otros laboratorios, ¿no? A nuestros patrones los calibran con más puntos los realizan la calibración más puntos. Una vez finalizada la calibración y antes de quitar el montaje, conviene analizar los datos obtenidos por si fuera necesario repetir algún punto de valor dudoso, ¿no? Siempre hay que tener presente, especialmente cuando realizamos las anotaciones, si es que los valores registrados son los correctos, ¿sí? No vayamos a tipear o escribir mal algún valor y pues terminar haciendo que los errores sean los no adecuados, ¿no? Según para el equipo. Bueno, básicamente eso es la secuencia de calibración. A partir de aquí es la parte de los cálculos para lo que es la corrección de incertidumbre, que hay que que tener en cuenta, así que son los factores que contribuyen al momento de reportar los resultados, ¿no? Las correcciones y calcular la incertidumbre, ¿no? Vemos que esta ecuación justamente es la ecuación modelo para las correcciones de calibraciones, ¿no? De los manómetros. Entonces vemos que el término CI, que está a la izquierda, es la corrección final, no es lo que iremos a presentar en el certificado, y esta corrección está dado por diferentes términos, ¿no? Como la lectura del patrón, lógicamente, como la lectura del instrumento, ¿sí? Del instrumento que estamos calibrando, la suma de las correcciones del patrón, ¿sí? Y la suma de las correcciones del instrumento que estamos calibrando, ¿no? ¿Qué clase de sumas qué clase de correcciones referentes al patrón? Correcciones como por ejemplo la deriva, ¿no? La variación del instrumento en el tiempo, las correcciones por temperatura, ¿no? Del patrón, ¿no? Correcciones por histéresis también del patrón que vienen dados por su certificado, ¿sí? Del instrumento de calidad, ¿qué otras consideraciones también? Pues las consideraciones por temperatura también y por la propia deriva, perdón, la propia histéresis que estamos calculando también. Y otro factor importante es la corrección por la diferencia de alturas entre los niveles de referencia, ¿no? Como ya les he mencionado, esta última corrección se procura hacer la cero, poniéndolas a la misma altura, tanto el patrón como el instrumento a calibrar, pero de no ser así, pues se tiene que aplicar una corrección, ¿no? Justamente ese es el último término. ¿Qué componentes de incertidumbre están considerados o se tienen que considerar al momento de realizar o usar este procedimiento, ¿no? Debido al patrón, por certificado, como les mencioné, la deriva del propio patrón, debido a la temperatura, la resolución del manómetro a calibrar, ¿sí? La temperatura del instrumento que estamos calibrando, debido a la histéresis también, la repetibilidad de las medidas, ¿no? Porque recordemos que hacemos varias secuencias, ¿no? Entre ascenso y descenso, hay que ver que la repetibilidad del instrumento sea
sea la mejor posible. Y las diferencias de alturas, como ya les había mencionado. Sí, acá tenemos, por ejemplo, la ecuación de incertidumbre, ¿no? Que básicamente, al igual que muchas otras, es la suma de los cuadrados de cada término y a todo eso le sacamos la raíz cuadrada, ¿no? Este es lo que se conoce como incertidumbre, ¿sí? Incertidumbre expandida, incertidumbre, perdón, combinada, ¿sí? Incertidumbre combinada. La incertidumbre que reportamos en el certificado es la incertidumbre expandida y no es más que la incertidumbre combinada multiplicada por el factor de cobertura K, que por lo habitual es un K igual a 2. En el procedimiento menciona también cómo calcular un factor de un factor K diferente, esto es con la ecuación, con otras ecuaciones que, bueno, por lo general no vienen al caso, ya que la hoja de cálculo los realiza de manera automática, ¿no? Ya para terminar, para mayor información o mejor dicho, la bibliografía que se emplea el procedimiento, ¿no? Acá está, la mayoría son vocabularios, ¿sí? Pero acá le estoy agregando dos documentos de la UIML, ¿sí? La R109 y la R101, que sería muy bueno que lo lean ustedes. ¿Qué tenemos aquí? Acá en estos procedimientos, en estas recomendaciones, ¿sí? En las Rs 109 y 109 y 101 mencionan todos referente a la fabricación de manómetros, las clases de los manómetros, ¿sí? Y las consideraciones que se tiene que tener para los manómetros que son calibrados. En sí, todos los manómetros no se realiza la calibración, ¿correcto? Hay manómetros que no pueden ser calibrados porque ya habremos visto que hay algunos manómetros que solo tienen dos o tres trazos o simplemente dos o tres zonas. Correcto, entonces esos manómetros no pueden ser calibrados porque ya hemos visto que en el procedimiento, para empezar, se necesitaría partir de un 10% y necesitaríamos tomar al menos 5 puntos. Y si solo tienen 3 marcas, pues no podrían cumplirse el procedimiento, ¿sí? O simplemente la clase que se le pueda calcular no estaría incluida o contemplada dentro de los procedimientos. Sí, en estas recomendaciones, la 109 y la 101, ahí hay bastante información respecto a lo que es manómetros en sí. Son manómetros, hacen referencia a los manómetros analógicos, ¿sí? Por si acaso. Y pues eso sería todo, chicos. ¿Ya? Muchas gracias por su atención. Se va a estar pasando más bien un link para lo que es la evaluación, ¿sí? Por favor, ahí se va a desarrollar. Ya, muchas gracias. Yo lo envié por el chat. Ya, listo, gracias, Doris.